Hay instantes en la existencia en los que el firmamento parece descender y tocar la esfera terrenal, transformando lo que antes se consideraba inalcanzable en una realidad palpable, tangible y profundamente arraigada en la experiencia humana. Soy Catherine Kuhlman, y a lo largo de más de 4 décadas de peregrinar por este mundo, fui privilegiada testigo de una metamorfosis asombrosa y sin precedentes. No solo observé cómo el Espíritu Divino, con su poder omnipotente e inescrutable, reconfiguró por completo la intrincada urdimbre de mi propia trayectoria vital, desviando su curso hacia destinos inimaginables, sino que también presencié cómo obró prodigios incomprensibles y milagros indescriptibles en la vida de incontables almas, diseminadas por cada rincón y confín del vasto globo terráqueo. Hoy mi más ferviente anhelo es desvelarte, no meramente los pormenores anecdóticos de mi singular periplo personal, sino el principio más recóndito y vital, la verdad más profunda que el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y amor, me confió acerca de la oración. Un saber, una revelación que revolucionó de manera irreversible la esencia misma de mi servicio ministerial y la inmensa profundidad de mi conexión íntima con el Creador, abriendo de par en par puertas a dimensiones espirituales, a reinos de la fe que jamás, en mi limitada concepción humana, habría podido siquiera vislumbrar o concebir. Esta es, en su más pura esencia, una travesía épica de fe inquebrantable, de rendición absoluta y de maravillas incesantes, un testimonio viviente y palpitante de lo que acontece, de lo que verdaderamente se desata, cuando un corazón, por más imperfecto que sea, se entrega por completo y sin reservas al poder inconmensurable de lo alto, a la voluntad soberana del Rey de Reyes. Prepárate, pues, para una revelación que podría, sin lugar a dudas, transformar de raíz tu percepción más arraigada sobre la fe y el poder divino. Todo se inició, de forma humilde y sin alardes, en la apacible y serena quietud de una pequeña propiedad agrícola, una granja modesta pero llena de vida, situada en las entrañas de Concordia, Missouri, el día 9 de mayo de 1907. Fue en aquel entorno rural, de vastos horizontes y cielos infinitos, donde mi existencia terrenal comenzó a tejerse, naciendo como la hija postrera, la Benjamina, de Jo y Emma Kuhlman. Mis años de niñez transcurrieron, en su mayor parte, inmersos en la magnificencia de los extensos campos de cereales, que se extendían como un mar dorado y ondulante bajo la inmensidad del cielo del medio oeste americano, un paisaje que grabó su impronta en lo más hondo de mi ser. Sin embargo, incluso desde mis años más tiernos, desde aquellos días de juegos inocentes y descubrimientos, una desazón inusual, una inquietud profunda y persistente, habitaba en lo más recóndito de mi ser, en las profundidades de mi alma. Era una perturbación, un anhelo espiritual que me impulsaba incesantemente, con una fuerza inexplicable, hacia algo que trascendía por completo lo meramente material, lo efímero y lo tangible. Me arrastraba hacia lo inmutable, lo eterno y lo sagrado, hacia una verdad que no podía ser contenida por las limitaciones del mundo. Era, en esencia, una vocación silenciosa, un llamado que, aunque sutil y apenas perceptible al principio, prometía una profunda y resonante resonancia en el devenir de mi alma, un preludio enigmático a la singular y trascendental senda que, con el paso del tiempo, me aguardaba. Mi progenitora, Emma, era una dama imbuida de una fe inquebrantable, una convicción tan sólida como una roca, una mujer cuyo espíritu resplandecía con una devoción genuina y un fervor incomparable. Fue ella, con la dulzura de sus palabras, sus narraciones sobre el amor divino y su ejemplo viviente, quien sembró con ternura y esmero las primeras y más esenciales semillas del Evangelio en el fértil y receptivo terreno de mi alma, un jardín que ella cuidó con dedicación incondicional. Su influencia fue, sin lugar a dudas, fundamental, no solo como una guía espiritual, sino como el cimiento inconmovible y robusto sobre el cual se edificaría, ladrillo a ladrillo, toda mi vida futura, un baluarte de principios divinos. A la edad de 14 años, mi destino, que hasta entonces había seguido un curso predecible, dio un giro inesperado y decisivo, un punto de inflexión que marcaría un antes y un después, durante una fervorosa reunión de avivamiento espiritual que se celebraba en la Iglesia Metodista de Concordia. El orador de aquel día, un hombre imbuido de una pasión que trascendía con creces las palabras, disertaba sobre el amor redentor y sanador de Jesús cuando, de repente, una sensación indescriptible me invadió, un torrente de emoción divina que lo abarcó todo.
Fue como si una fuerza invisible, pero inconfundible y palpable, tocara la fibra más íntima de mi corazón, removiendo y conmoviendo cada ápice, cada partícula de mi ser, dejándome expuesta ante la majestuosidad divina. En aquel momento sublime, comprendí que la fe no era solo una doctrina, sino una vivencia profunda que te transformaba desde lo más hondo. El soplo del Espíritu Santo se manifestó en aquel recinto con una potencia tan abrumadora, tan sobrecogedora, que me resultó, en mi limitada humanidad, completamente imposible contener el torrente de lágrimas que brotaba sin freno de mis ojos, un caudal de emoción y reconocimiento. Esa noche, con una determinación inquebrantable que emanaba de lo más profundo de mi ser y un corazón completamente entregado, rendí mi vida entera a la soberanía de Cristo, a su voluntad suprema, en un acto de rendición que sellaría mi destino. En ese instante de profunda capitulación, de total abandono a la gracia divina, supe con una certeza absoluta, más allá de cualquier sombra de duda, de cualquier cuestionamiento humano, que la providencia divina, en su sabiduría inescrutable, había delineado un propósito singular y trascendental para mi breve, pero significativa paso por este mundo. Una revelación que no solo marcaría el inicio de una travesía espiritual plagada de desafíos, de pruebas que forjarían mi carácter, pero también de incontables y gloriosas manifestaciones del poder celestial, de la gracia que desciende de lo alto. Mi existencia, desde aquel momento exacto, dejó de ser meramente mía, dejó de pertenecer a mis propios designios, para convertirse en un instrumento dócil y dispuesto a la disposición de un plan superior, un propósito divino que me trascendía. Si estas palabras resuenan en lo más íntimo de tu espíritu y anhelas una conexión más profunda con el poder transformador de Dios, te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine, para que te sumerjas en más relatos que alimentarán tu alma y te guiarán en tu camino de fe. No obstante, la senda que me esperaba, la cual se extendía ante mis ojos con sus curvas y precipicios, no era un camino exento de dificultades, mi querido amigo, mi apreciada oyente. Era un sendero cubierto de espinas y pruebas inesperadas. A la tierna edad de 18 años, tomé la valiente y audaz determinación de abandonar la seguridad y el confort de mi hogar familiar, un nido de afecto y protección, para responder al designio inconfundible que el Todopoderoso, en su infinita sabiduría, había impreso con fuego en lo más íntimo de mi corazón, un llamado ineludible. Mis padres, aunque amorosos y preocupados por mi bienestar, no lograban comprender plenamente la razón profunda por la cual su hija menor optaba por renunciar a la protección y la estabilidad del ambiente doméstico, a la familiaridad de lo conocido, en pos de una misión tan incierta como la predicación del Evangelio, una vocación que a sus ojos carecía de certezas materiales. Sin embargo, para mí, la claridad era absoluta, diáfana, resplandeciente. Sabía con una convicción que trascendía toda lógica humana y todo razonamiento terrenal, que debía acatar y obedecer aquella voz profunda, resonante y persistente que se manifestaba en lo más íntimo de mi ser, un eco divino que me impulsaba, con una fuerza imparable, hacia lo desconocido, hacia lo incierto, pero hacia lo que sabía era mi verdadero propósito. Mi travesía, guiada por aquella voz interior, me condujo hasta Idaho, un estado vasto y rural, de paisajes agrestes y belleza indómita, donde di mis primeros y vacilantes pasos en el ministerio, predicando con fervor en modestas congregaciones, pequeñas iglesias enclavadas en el corazón del campo, donde la fe se vivía con sencillez y autenticidad. Estos años iniciales estuvieron, sin duda alguna, plagados de pruebas. Enfrenté el desprecio hiriente de algunos que me veían con recelo, la incredulidad abierta y descarada de otros que dudaban de mi llamado y, en ocasiones, la mofa cruel y despiadada de aquellos que no compartían mi visión o que simplemente se burlaban de mi inexperiencia. Durante este periodo formativo, de arduo aprendizaje y constante crecimiento, asimilé una verdad esencial, un fundamento espiritual que se grabó a fuego en mi alma y que anhelo fervientemente que tú también comprendas hoy. El Espíritu Celestial no busca vasijas impecables ni seres perfectos, pulcros y sin tacha. Su búsqueda se centra en corazones plenamente rendidos a su santa voluntad, dispuestas, con humildad y docilidad, a ser moldeadas, pulidas y transformadas por su poder inescrutable. Yo era una joven inexperta, propensa a cometer errores de manera constante y a tropezar una y otra vez, pero Él, con infinita paciencia, sabiduría y gracia, me enseñó una lección trascendental. Su formidable poder, su omnipotencia, alcanza su máxima expresión precisamente en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades humanas.
Cuando nos postramos en humildad genuina ante su augusta presencia, reconociendo nuestra insuficiencia, Él es capaz de obrar maravillas extraordinarias y portentos incomprensibles a través de instrumentos tan imperfectos y frágiles como nosotros. Es, paradójicamente, en nuestra debilidad donde su fuerza se perfecciona, y esta fue una revelación que cambió mi perspectiva sobre mi propia valía y sobre el poder divino para siempre. Si esta verdad resuena en tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Palabras de Catherine para que sigamos creciendo juntos en la fe y en el conocimiento de estas maravillas. Si has acompañado este relato hasta este punto, es innegable, mi querido oyente, que algo en lo más íntimo de tu espíritu, en la profundidad de tu ser, resuena con la trascendencia y la magnitud de esta verdad eterna, que va más allá del tiempo y del espacio. No se trata de una mera coincidencia, de un capricho del destino, sino de un llamado divino, un eco que busca, con insistencia amorosa, una respuesta en tu propia alma, una invitación a la acción. Por ello, te extiendo una cordial invitación, no solo como oyente, sino como participante activo, un desafío sincero y profundo. No te limites a ser un mero oyente pasivo de esta narración, un espectador distante de una historia ajena. Permítele al Espíritu Santo que se manifieste de forma vívida, palpable y transformadora en tu propia existencia a medida que proseguimos juntos este viaje de descubrimiento espiritual. Que estas palabras que emergen de una vida entregada no solo informen tu mente, enriqueciendo tu intelecto, sino que calen hondo, muy hondo en tu corazón, despertando en ti una sed insaciable de lo divino y una apertura genuina a la obra sobrenatural que Él desea con vehemencia realizar en ti. Este es un recorrido que emprendemos de la mano, con la certeza inquebrantable de que su influencia es capaz de renovar, de revitalizar y de enriquecer cada faceta, cada rincón, cada matiz de nuestra vida, dotándola de propósito y significado. En el año 1933, mi vida personal, esa esfera íntima y vulnerable, tomó un rumbo inesperado que se convertiría, sin lugar a dudas, en uno de los periodos más dolorosos, más complejos y más desafiantes de toda mi existencia, al unirme en matrimonio con Burrus Waltrip. Aquella unión, que prometía ser un remanso de paz, lamentablemente, se tornó en el más profundo pesar y angustia de mi alma, un yugo que pesaba sobre mi espíritu. Burrus era un hombre casado que, en un acto de ruptura dolorosa, había abandonado a su esposa y a sus hijos por causa mía, una realidad que me atormentaba. A pesar de que nuestra unión se había formalizado legalmente, adquiriendo una validez social, una voz interna, esa convicción inquebrantable que habitaba en lo más profundo de mi corazón, me recordaba constantemente que estaba viviendo en un estado de desobediencia manifiesta a los designios divinos, a la voluntad de aquel que todo lo conoce. Durante un lapso de 8 largos años, mi espíritu libró una batalla interna implacable, una lucha constante y agotadora contra aquella situación que corroía mi paz interior, que consumía mi alegría. Mi ministerio, que antes había fluido con una unción palpable, con una gracia evidente, se vio gravemente afectado, y la gloriosa presencia del Espíritu que tanto había conocido, que me había acompañado en cada paso, parecía haberse desvanecido, dejando un vacío desolador. Fue en medio de esta profunda aridez espiritual, de esta sequedad del alma, que el Espíritu Santo, con amorosa firmeza y una ternura inigualable, me impartió la lección más angustiosa, pero a la vez, la más liberadora de toda mi vida. La revelación que recibí en aquel tiempo de tribulación fue inequívoca, cristalina, imposible de ignorar. No podemos servir a Dios con autenticidad, con genuina devoción y con el poder que Él anhela derramar, mientras vivimos en contravención, en abierta desobediencia de su palabra inmutable, de sus principios eternos. Su verdad es absoluta y no admite componendas, atajos o justificaciones humanas. Es una roca sólida sobre la cual no se puede edificar de forma precaria. En el año 1944, con el alma desgarrada por el dolor de la decisión, pero con una convicción inamovible de estar haciendo lo correcto ante los ojos del Altísimo, tomé la resolución más ardua y trascendental de toda mi trayectoria: poner fin a mi unión con Burrus Waltrip. Aunque mi afecto por él era profundo y sincero, un sentimiento arraigado en mi corazón, sabía con una certeza que trascendía cualquier emoción humana, cualquier lazo afectivo, que mi relación con el Creador, mi vínculo sagrado con el Altísimo, debía prevalecer por encima de cualquier otro lazo terrenal, por más fuerte que éste fuera.
La obediencia a Dios se erigía, en ese momento crucial, como la piedra angular, el fundamento innegociable de mi existencia, un principio vital que no podía ser comprometido. Esa misma noche, una vez tomada la decisión que me partía el alma en dos, me postré con humildad y desesperación incontenible en el suelo de mi modesto apartamento en Franklin, Pensilvania, y oré de una forma que jamás había experimentado antes, con una intensidad que me consumía. Mis súplicas ascendieron con una pasión, con una entrega sin precedentes, como un clamor del alma que buscaba el perdón y la dirección divina. Con el corazón completamente expuesto, desprovisto de máscaras y pretensiones, y el alma anhelante, sedienta de su presencia, le dirigí al Señor una plegaria que brotaba de lo más profundo de mi ser contrito y quebrantado. Le expresé mi arrepentimiento genuino, sin reservas, y mi ferviente deseo de enmienda, un compromiso inquebrantable de cambiar el curso de mi vida. Me comprometí, en ese momento sagrado, a servirle el resto de mi existencia sin reservas, sin condiciones, con una entrega total e inquebrantable, si Él, en su infinita misericordia y compasión, me concedía su perdón inmerecido y una nueva y gloriosa oportunidad para redimir mis faltas, para borrar el pasado y comenzar de nuevo. Fue en ese preciso instante de completa abnegación y rendición incondicional que el Espíritu de Dios, en su majestuosa presencia, se manifestó, hablándome de una manera tan clara, tan íntima y tan transformadora que alteraría para siempre la esencia misma de mi servicio ministerial, el propósito de mi existencia. Sus palabras resonaron en mi espíritu con una autoridad inigualable, pero también con una ternura profunda que acunaba mi alma. Querida Catherine, me susurró, con una voz que era bálsamo y guía, si verdaderamente anhelas conocer la plenitud de mi poder, si en verdad deseas ser utilizada por mí para propósitos trascendentales, para obras que dejen una huella eterna, entonces debes interiorizar y adoptar un principio fundamental. Has de aprender a orar con una disciplina constante, con una dedicación inquebrantable, 2 veces al día. No concibas este acto como un mero ritual religioso, vacío de contenido y sin significado, sino como un encuentro sagrado, una comunión íntima, profunda y transformadora directamente conmigo, continuó su instrucción, delineando la naturaleza esencial de estos encuentros diarios, la forma en que debían desarrollarse para ser verdaderamente fructíferos. La primera de estas conversaciones, de este diálogo sagrado contigo misma, pero en verdad conmigo, ha de ser al despuntar el alba, en ese momento sublime en que tu corazón se encuentra puro, inmaculado, desprovisto de las turbulencias, las preocupaciones y las distracciones que el mundo trae consigo, y tu mente, aún en su estado más prístino, aún no ha sido contaminada por las inquietudes y los afanes que el nuevo día, con sus desafíos, trae consigo. Es en esa quietud matutina, en ese silencio reverente, donde recibirás las directrices precisas y claras para tu jornada, donde yo te desvelaré mi santa voluntad y te guiaré en cada paso, por más insignificante que parezca. La segunda plegaria, por su parte, debe tener lugar al caer la noche, cuando el sol se haya ocultado tras el horizonte y regreses a mí con todo lo que has experimentado, con cada vivencia, cada victoria lograda y cada desafío superado del día. Es el momento propicio para entregarme todo, para rendir cuentas con total transparencia y sinceridad, y para recibir mi paz inefable, esa que sobrepasa todo entendimiento humano. Para que tu descanso sea reparador, un bálsamo para el alma, y tu espíritu se renueve por completo en mi presencia, listo para la próxima jornada. Desde aquella noche trascendental, aquella bisagra en mi vida, abracé con total convicción y puse en práctica, con una disciplina férrea, esta encomienda de oración que el Espíritu Santo, en su infinita gracia, me había encomendado. Con absoluta convicción y la certeza que solo la experiencia puede dar, puedo testificar que mi vida jamás volvió a ser la misma. Aquel fue el punto de inflexión que marcó el inicio de una transformación profunda, duradera e irreversible, una que redefinió por completo mi relación con lo divino y el propósito mismo de mi existencia. Cada amanecer, mucho antes de que el sol asomara en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, y el mundo aún permaneciera sumido en el dulce sopor y el silencio de la madrugada, yo me levantaba con una expectación reverente, con un corazón anhelante. Esa quietud previa al bullicio cotidiano era un don inestimable, un santuario personal en el que la ausencia de ruidos externos, de distracciones mundanas, me permitía percibir la voz de lo alto con una claridad meridiana, sin interferencias ni distorsiones.
Dedicaba horas enteras a permanecer en su presencia, sumergida en un diálogo espiritual profundo, en una conversación íntima que trascendía las palabras, orando con el espíritu, expresando mi más sincera adoración y entonando cánticos de alabanza que brotaban de lo más hondo de mi ser. Le entregaba por completo mi jornada, cada plan, cada expectativa, cada preocupación, cada anhelo, y con humildad, con una actitud de total dependencia, inquiría sobre lo que él deseaba obrar a través de mí en ese día específico, cuál era su voluntad para mis pasos. Eran en esos momentos de profunda intimidad matutina cuando el Espíritu Santo, con su sabiduría infinita y su conocimiento omnisciente, me revelaba las necesidades particulares, las aflicciones ocultas de las personas que asistirían a mis reuniones. Él me mostraba rostros de individuos que jamás había conocido, me concedía palabras de conocimiento precisas sobre aflicciones y enfermedades específicas, a menudo raras, que serían sanadas de forma milagrosa. De este modo, él preparaba mi corazón, lo alistaba, para ser un canal puro y transparente de los milagros que estaban a punto de manifestarse, de los portentos que él iba a realizar. En numerosas ocasiones, el llanto me embargaba en su presencia al contemplar la inmensa compasión que él sentía por aquellos que padecían, por los afligidos, por los quebrantados. Al caer la noche, después de una jornada colmada de encuentros divinos, regresaba a su lado no solo con un corazón desbordante de gratitud por todo lo presenciado durante el día, por cada manifestación de su gracia, sino también con un asombro renovado y reverente ante sus maravillas. Le relataba cada alma que había sido tocada por su gracia redentora, cada prodigio que había tenido lugar, cada lágrima de júbilo que había visto derramarse en rostros que antes mostraban desesperación. Era como si mantuviera una conversación íntima y sincera con mi más fiel amigo, mi consejero, compartiendo los momentos más preciosos y sagrados de mi existencia, los secretos de mi corazón. Él, a su vez, me inundaba con su paz inefable, con su amor siempre fresco y renovado, y con la dulce expectativa de las obras aún mayores que realizaría al día siguiente. Si valoras esta profunda inmersión en la fe y este testimonio de la acción divina, te invito a suscribirte a Palabras de Catherine para que no te pierdas futuros mensajes que transformarán tu vida y te acercarán más al corazón de Dios. Si tú, que me escuchas en este instante, estás transitando por un periodo de adversidad, si las sombras de la dificultad ensombrecen tu camino, si la quietud, la aparente inactividad de tu vida espiritual parece haber dado paso a un estancamiento, a una sequedad, si tu alma anhela una conexión más profunda, más auténtica y más vibrante con el Todopoderoso, permíteme asegurarte con toda la convicción de mi espíritu que este principio que el Espíritu Santo me reveló tiene el poder, la capacidad sobrenatural de transformar tu existencia de la misma manera radical, de revolucionar tu ser desde sus cimientos. La oración, en su esencia más pura y sublime, no es meramente un acto de comunicación verbal, de recitación de palabras con el Creador, va mucho más allá de eso. Es un encuentro sagrado y directo con Él, un espacio íntimo donde te permites que su presencia sublime, su esencia divina, impregne cada fibra de tu ser, cada rincón de tu espíritu, cada célula de tu cuerpo. Es un acto de comunión, de rendición total, de apertura completa a su influencia transformadora. Al abrazar este entendimiento, esta nueva perspectiva, la oración deja de ser una obligación tediosa, una carga religiosa, y se convierte en el latido mismo de tu relación con lo divino. Una fuente inagotable de renovación, de vigor y de poder que te capacitará para afrontar cualquier circunstancia, cualquier desafío que se presente en tu camino con una fortaleza que no es tuya. Después de experimentar aquella vivencia de rendición absoluta y total, de entregar cada faceta de mi ser a la voluntad divina, mi labor ministerial comenzó a prosperar de maneras que jamás habría podido imaginar, desbordando todas mis expectativas humanas. En el año 1947, establecí formalmente mi centro de operaciones en Pittsburgh, Pensilvania, una ciudad industrial que se convertiría en el epicentro de un avivamiento. Y fue precisamente en ese lugar, bajo la unción del Espíritu Santo, donde empezaron a manifestarse los prodigios que habrían de marcar, de forma indeleble e inconfundible, el resto de mi existencia, dejando una huella imborrable. El espacio que se transformaría en epicentro de milagros, un salón modesto pero cargado de la gloria divina,
donde miles de almas experimentarían, de forma palpable y directa, el poder sanador y restaurador de la divinidad, un lugar donde la fe más sencilla se encontraría cara a cara con la sobrenaturalidad más asombrosa. Mi memoria atesora vívidamente el primer portento que tuve el privilegio de presenciar durante una de aquellas reuniones, un milagro que quedó grabado a fuego en mi mente. Era una noche de martes en Pittsburgh, y el auditorio estaba abarrotado de personas, cada una de ellas portando en su corazón una desesperación profunda, una carga pesada y un anhelo ardiente por recibir un toque transformador de Dios, un bálsamo para sus heridas. Yo estaba predicando con vehemencia, con una pasión que emanaba del Espíritu, sobre el amor incondicional y restaurador del Padre, cuando de repente percibí el suave pero inconfundible y claro susurro del Espíritu Santo en lo más íntimo de mi espíritu, una voz que no podía ignorar. «Catherine», me dijo, con una dulzura y una autoridad inigualables, «hay alguien aquí en este mismo instante que está siendo sanado de sordera. No te detengas a orar específicamente por esa persona, simplemente decláralo con autoridad, con fe inquebrantable». Sin titubear un solo instante, sin cuestionar la voz divina, obedecí la instrucción celestial y proclamé con voz clara y firme, que resonó por todo el auditorio: «Hay una persona en esta congregación que ha padecido sordera en el oído derecho por más de 20 años, y el Señor, en este preciso momento, te está sanando por completo, de inmediato». Una mujer de aproximadamente 50 años, ubicada en la tercera fila, rompió en un llanto inconsolable, un torrente de lágrimas que eran una mezcla de asombro, júbilo y liberación. Y se puso de pie, incapaz de contener la emoción. Sus familiares la observaban con incredulidad y estupefacción, porque, por primera vez en décadas, ella podía percibir el sonido con perfecta claridad, cada matiz, cada susurro. Cuando la invité a acercarse al frente y posé mis manos sobre sus oídos, ella me susurró con voz temblorosa de emoción, una voz cargada de un milagro: «Puedo escuchar el latido de su corazón, señorita Kuhlman. Puedo escuchar su voz con una nitidez que había olvidado que existía. Es un milagro indescriptible, una obra que solo Dios pudo haber hecho». Este evento marcó el inicio de una era de maravillas, pero aquella noche singular y memorable no culminó con ese único prodigio. Fue solo el preludio de una serie de maravillas. Mientras esta mujer maravillada, con lágrimas de gratitud en sus ojos, compartía su testimonio de sanidad, el poder de Dios se propagó como una corriente eléctrica, una oleada de energía divina, por todo el auditorio, una fuerza palpable y vibrante que se movía sin obstáculos entre la multitud, tocando cada vida. Una tras otra, las personas comenzaron a experimentar maravillas instantáneas, sin que yo tuviera que orar individualmente por cada una de ellas, sin que mis manos tuvieran que tocarlas. Era una manifestación espontánea, soberana y gloriosa de la gloria divina. Un hombre que había llegado apoyado en un bastón, con dificultad para moverse, comenzó a caminar con normalidad, con una agilidad que le había sido negada por años, sus pasos firmes y seguros. Una mujer que padecía de cataratas avanzadas, cuya visión estaba nublada, recuperó la vista, percibiendo el mundo con una claridad perfecta y vibrante. Un niño pequeño, que había nacido con labio leporino, fue completamente restaurado ante la mirada atónita y estupefacta de cientos de testigos, su rostro transformado de forma instantánea, en un abrir y cerrar de ojos. El poder del Altísimo se movió de tal manera, con una intensidad tan arrolladora, que toda la congregación, abrumada por la majestuosa presencia divina, rompió en un llanto colectivo de júbilo y comenzó a alabar al Señor de forma espontánea, con una pasión desenfrenada que llenó el lugar. Yo misma estaba tan profundamente conmovida por la imponente presencia del Espíritu Santo, por su majestuosidad, que sentí la necesidad de sentarme y simplemente observar cómo Él obraba sus designios, cómo la gracia divina se manifestaba sin mi intervención directa, sin mis palabras. No eran mis manos las que portaban el poder de la sanidad, ni eran mis oraciones individuales las que desataban la liberación. Era, pura y exclusivamente, su formidable poder, fluyendo sin obstáculos a través de una vasija humilde, imperfecta y completamente rendida. Es crucial, sin embargo, que te aclare una verdad de suma importancia, mi apreciado hermano, mi estimada hermana. Aquellos portentos y prodigios asombrosos no acontecían por alguna habilidad inherente en mí, por algún don especial que yo poseyera de forma intrínseca, o por alguna fuerza sobrenatural que yo controlara. Yo era, en esencia, un mero instrumento, una herramienta humilde y obediente en las manos poderosas del Espíritu Santo,
Era Él quien sanaba, quien concedía la libertad a los cautivos, quien transformaba las existencias de manera radical y permanente. Mi única responsabilidad consistía en presentarme ante Su Majestad cada mañana y cada noche, sumergida en un profundo estado de oración, en una comunión ininterrumpida, y Él, en su soberana voluntad y su amor inagotable, se encargaba del resto, orquestando cada milagro. Mi única responsabilidad era mantenerme en su presencia, sintonizada con su voz, atenta a cada susurro, y ser obediente a sus más sutiles indicaciones, a sus más delicados impulsos. Durante las décadas subsiguientes, fui testigo de incontables milagros. Observé cómo personas paralíticas, que habían perdido la esperanza de volver a caminar, recuperaban la capacidad de moverse con libertad. Cómo los ciegos recibían el don de la vista y veían por primera vez la luz del sol, cómo los sordos escuchaban por primera vez los sonidos del mundo, y cómo aquellos afligidos por enfermedades terminales como el cáncer eran completamente restaurados, sus cuerpos renovados. Sin embargo, más allá de la magnitud de estas sanidades físicas, lo que verdaderamente conmovía hasta lo más profundo de mi ser era presenciar la restauración de corazones quebrantados, la sanidad de matrimonios al borde del colapso, la liberación de personas que habían estado cautivas de adicciones devastadoras, y la manera en que individuos sumidos en la desesperación más absoluta encontraban una esperanza renovada en el amor inmutable de Dios. La trascendencia de su obra iba mucho más allá de lo visible, tocando las profundidades del alma. Si estás inmerso en este inspirador testimonio y sientes que el Espíritu Santo te está interpelando, te exhorto a suscribirte a Palabras de Catherine. Este es el espacio para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te aproximen aún más al corazón de Dios, formando parte de una comunidad que busca crecer y experimentar su poder. Una de las experiencias más poderosas y vívidas que guardo en lo más recóndito de mi memoria tuvo lugar durante una reunión multitudinaria en la vibrante ciudad de Los Ángeles, California. Era el año 1975, y el icónico Shrine Auditorium estaba completamente abarrotado, con más de 6.000 personas que habían peregrinado desde diversos estados e incluso desde otros países, impulsadas por un anhelo profundo e inextinguible de encontrarse con el Altísimo, de experimentar su presencia. Mientras yo exponía con fervor sobre la gloriosa realidad del cielo y la inmensidad de la bienaventuranza que aguarda a los creyentes en la eternidad, el Espíritu Santo descendió con una unción tan palpable, tan tangible, que la atmósfera misma del lugar, el aire que respirábamos, parecía transmutarse, llenándose de una densidad divina. De repente, una serie de prodigios simultáneos comenzaron a manifestarse en distintos puntos del auditorio, como un estallido de la gracia, sin que yo orara específicamente por nadie, sin que mis palabras los provocaran. Era como si el velo entre lo celestial y lo terrenal se hubiera rasgado de par en par, y el poder de Dios fluyera como un río caudaloso e imparable, inundando cada rincón del vasto recinto, tocando cada vida allí presente. Las lágrimas, la adoración y el asombro se mezclaban en un coro unánime de reconocimiento ante la soberanía divina. Observé como una mujer, que había llegado al recinto confinada a una silla de ruedas, su cuerpo inmovilizado por la enfermedad, comenzó a levantarse lentamente, con una mezcla de asombro, incredulidad y una determinación férrea. Sus piernas, que habían permanecido paralizadas durante 15 largos años, empezaron a responder, mostrando signos de vida y movimiento, como si hubieran despertado de un letargo prolongado. Al principio, sus pasos fueron temblorosos e inseguros, como los de un niño que aprende a caminar, pero con cada instante que pasaba, su confianza crecía. Una fortaleza sobrenatural la impulsaba, hasta que, impulsada por un gozo inefable, por una alegría desbordante, corrió por todo el pasillo, exclamando con voz vibrante, con un grito de victoria: gloria a Dios, estoy sana». Un hombre de unos 60 años, que había sido privado de la vista desde su nacimiento y que había sido acompañado a la reunión por su devota esposa, de repente comenzó a parpadear con una expresión de profunda confusión, como si intentara descifrar una nueva realidad. Luego sus ojos se abrieron por completo, y un torrente de lágrimas, que eran de pura emoción, brotó de ellos, pues por primera vez en su vida podía distinguir los colores y la forma de las cosas, la belleza del mundo. La primera visión que sus ojos restaurados capturaron fue el rostro de su amada esposa, a quien no había podido ver en sus 40 años de matrimonio, y con una voz cargada de emoción, de un amor renovado, exclamó:
Eres hermosa, eres más hermosa de lo que jamás imaginé, gracias Jesús. Pero lo que más conmovió mi espíritu esa noche, lo que dejó una huella imborrable en mi corazón, fue ser testigo de la milagrosa transformación de una joven madre, de nombre María, quien había llegado desde México cargando a su bebé de 8 meses, un pequeño que padecía una grave malformación cardíaca, una condición que amenazaba su frágil existencia. Los profesionales de la medicina le habían pronosticado, con sombría certeza, que el niño no sobreviviría más allá de unos pocos meses de vida, una sentencia de muerte. Mientras yo predicaba sobre el poder sanador de Dios, sin siquiera ser consciente de la presencia de María en el auditorio, ella comenzó a llorar desconsoladamente, pero esta vez eran lágrimas de gozo y asombro, pues su bebé, que había estado cianótico y con dificultades respiratorias durante meses, de repente recuperó un tono rosado y saludable en su piel. Una señal de vida inconfundible. Sus pequeños labios, que siempre habían ostentado un color azulado debido a la falta crónica de oxígeno, se tornaron rosados y sus mejillas recuperaron su vivacidad, su color natural. Por primera vez en 8 meses, el bebé esbozó una sonrisa plena y radiante, un gesto de vida que era un verdadero milagro, una manifestación de la gracia divina. La madre, con el corazón desbordante de júbilo, de una alegría inefable, corrió hacia el frente con su pequeño en brazos para compartir el prodigio. Cuando los médicos examinaron al niño posteriormente, con sus instrumentos y su ciencia, confirmaron, con asombro, que el corazón del pequeño había sido completamente restaurado. No quedaba rastro alguno de la malformación. Era como si hubiera nacido con un corazón perfecto desde el inicio, como si la enfermedad jamás hubiera existido. Esa noche, más de 200 personas experimentaron sanidades documentadas, milagros palpables que la ciencia no podía explicar, pero lo más profundo y trascendente fue la transformación de los corazones. Observé cómo corazones endurecidos por el dolor y la desesperación se ablandaban ante el amor divino, cómo matrimonios al borde del abismo eran restaurados en cuestión de minutos, encontrando nueva vida y propósito, cómo personas con adicciones profundas eran liberadas de forma instantánea de sus cadenas, y cómo aquellos que habían perdido toda esperanza recuperaban su fe en la bondad inagotable de Dios, en su capacidad de obrar más allá de lo humanamente posible. Aquella noche, el Espíritu Santo me recordó con claridad, con una voz que penetró mi alma, las palabras que me había susurrado años atrás acerca de la oración, su importancia fundamental. El poder que has presenciado esta noche no es el resultado de una oración aislada, Catherine, de un clamor esporádico, sino de años de encuentros diarios conmigo, de una disciplina constante, de una intimidad profunda y de una rendición total de tu ser a mi voluntad. Los milagros son solo la manifestación externa, el reflejo visible de una vida que permanece incesantemente en mi presencia, en constante comunión conmigo, en un diálogo continuo. Este fue un recordatorio que me llenó de humildad y renovada determinación para seguir en el camino de la oración constante. Permíteme compartir contigo algunas de las verdades más profundas que el Espíritu Santo infundió en mi corazón durante aquellos años de ministerio, verdades que impactaron profundamente la vida de quienes las escucharon y que hoy, con el mismo amor y urgencia, quiero transmitirte a ti. El Espíritu Santo es un caballero, Él nunca forzará su entrada en tu vida, Él respeta tu libre albedrío y espera una invitación genuina. Pero cuando es verdaderamente bienvenido, cuando se le concede plena libertad, total potestad para obrar y moverse a su antojo, Él transformará radicalmente todo aquello que toque, infundiéndole vida, propósito y un significado eterno. La oración no es un mero intento de convencer a Dios para que haga tu voluntad, para que se ajuste a tus planes. Es por el contrario, un profundo descubrimiento de lo que Dios anhela hacer, de su propósito soberano, y un acto de unión contigo mismo, unirte a Él en esa obra divina, alineándote con su propósito. No busques los dones espirituales por encima del dador de los dones. Cuando lo encuentres a Él, cuando tu relación con el Espíritu Santo sea profunda, íntima y genuina, todo lo demás te será añadido de forma natural, como una consecuencia de tu comunión con Él. El mayor de todos los milagros no reside en la capacidad de un paralítico para volver a caminar, en la restauración física, sino en el momento sublime en que un corazón endurecido, que ha resistido la gracia, se rinde por completo al amor incondicional de Dios.
experimentando una transformación interna que es más profunda que cualquier sanidad exterior, si deseas seguir recibiendo mensajes que transformen tu perspectiva, que te revelen verdades eternas y que te inspiren a una fe más profunda, te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine, una fuente inagotable de inspiración y crecimiento espiritual, donde cada mensaje busca acercarte a la esencia del reino. Cuando verdaderamente comprendas quién es Jesús en su esencia más pura y sublime, y el inmenso sacrificio redentor que consumó por ti en la cruz, un acto de amor sin parangón, tu vida jamás volverá a ser la misma. Será transformada de manera irreversible, marcada por su gracia eterna. Estas profundas revelaciones, estas verdades que resonaban con poder, no emanaban de mi propia sabiduría humana o de mi intelecto limitado, de mi propia capacidad de razonamiento, sino que eran el resultado directo y palpable de mis encuentros cotidianos con el Espíritu Santo, de mi tiempo inmersa en su presencia. Cada mañana, cuando me postraba con humildad, con reverencia y con una devoción profunda ante su augusta presencia, Él, en su infinita bondad, llenaba mi corazón con verdades eternas y atemporales, principios divinos que posteriormente compartía con las multitudes hambrientas de su palabra. Eran manantiales de sabiduría divina que fluían a través de mí, como un río cristalino, transformando vidas y encendiendo la llama de la fe en los corazones de miles, llevando esperanza donde había desesperación. Él era la fuente inagotable de toda verdad, y yo, simplemente, un conducto humilde, una vasija dispuesta a ser usada para su gloria. La revelación de la palabra de Dios es una obra continua del Espíritu, que abre los ojos de nuestro entendimiento a la verdad divina. Durante las décadas de los años 60 y 70, la obra que el Señor, en su inmensa bondad, había puesto en mis manos se expandió de maneras que jamás había podido concebir, superando todas mis expectativas, alcanzando a millones de personas a través de las ondas etéreas de la radio y la televisión. Mi programa, titulado Creí en Milagros, se convirtió en un faro resplandeciente de esperanza y fe, llegando a los hogares de incontables individuos alrededor del mundo, llevando luz a los lugares más oscuros. A través de la etérea transmisión de las ondas, el poder inconmensurable de Dios, su omnipotencia, continuó manifestándose de forma palpable, milagrosamente, trascendiendo las barreras geográficas. Las cartas que recibía diariamente, en números que ascendían a cientos e incluso miles, y que llegaban de todos los rincones y confines del planeta, atestiguaban de sanidades que ocurrían en el mismo instante en que las personas escuchaban o veían los programas desde la intimidad de sus hogares, desde las camas de hospitales donde yacían enfermos, desde las frías celdas de las cárceles o desde la quietud de los asilos. Eran testimonios vivientes y conmovedores del poder divino que trascendía las barreras físicas y las limitaciones humanas, un poder que no conoce límites. Recuerdo con particular emoción y profunda nitidez una epístola sumamente conmovedora que me llegó de una mujer llamada Dorothy, residente en Ohio. Ella había estado postrada en cama durante 3 largos y agonizantes años, víctima de una artritis reumatoide en su forma más severa, más debilitante y más dolorosa. Sus articulaciones estaban tan inflamadas y deformadas que le resultaba imposible siquiera sostener una simple taza de café. Sus manos eran inútiles. Sus propios hijos debían alimentarla, pues sus manos no le respondían a ninguna orden, no podía valerse por sí misma. Los médicos le habían comunicado que su condición solo haría que empeorar con el tiempo, sin ofrecer esperanza alguna de mejoría, una sentencia médica desoladora. Un miércoles por la tarde, mientras Dorothy, con su espíritu abatido pero aferrada a un hilo de esperanza, escuchaba mi programa radial, que se transmitía en vivo desde Pittsburgh. Yo me encontraba en el estudio, orando fervientemente por los enfermos, clamando a Dios por sanidad, sin tener conocimiento de que ella estaba sintonizada en ese preciso momento, en su habitación. De repente, Dorothy experimentó una sensación de calor sobrenatural, una calidez divina, como si un fuego líquido, cálido y envolvente, recorriera cada centímetro de su cuerpo, desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies. Era una sensación tan vívida y tangible que por un instante pensó que se había incendiado, pero en lugar de dolor, una paz indescriptible, una serenidad que trascendía todo entendimiento humano, inundó cada célula de su ser, cada rincón de su alma. De forma instantánea, pudo mover sus dedos, luego sus muñecas y acto seguido sus brazos,
con una libertad de movimiento que no había conocido en años. Se levantó de la cama sin sentir dolor alguno, por primera vez en 3 años y 5 días, y comenzó a caminar por su habitación con pasos firmes. Luego, con una agilidad que le había sido negada por tanto tiempo, bajó corriendo las escaleras, donde su esposo estaba viendo la televisión. Cuando él la vio de pie, sin ayuda, sin dolor, con lágrimas de júbilo corriendo por su rostro, no podía creer lo que sus ojos presenciaban, era un milagro viviente. Dorothy recuperó por completo la movilidad en todas y cada una de sus articulaciones, la flexibilidad de su cuerpo fue restaurada. La inflamación desapareció por completo, como si nunca hubiera existido, y cuando regresó al médico una semana después, este no podía ofrecer explicación alguna a lo que había sucedido, sus conocimientos científicos no bastaban. Las radiografías mostraban articulaciones completamente normales, sin rastro de la enfermedad, como si la artritis jamás hubiera existido en su cuerpo. Los galenos, perplejos, no pudieron encontrar una explicación médica plausible, pero ella, en lo más profundo de su ser, sabía con absoluta certeza que había sido tocada por el poder sanador de Dios a través de las ondas de radio. Es un testimonio que nos recuerda la omnipotencia divina, su capacidad de obrar más allá de nuestras limitaciones, y si este relato te inspira, te animamos a unirte a palabras de Catherine para más historias de fe que te fortalezcan. Miles de epístolas similares, cada una un testimonio de la gracia divina, inundaron mi correspondencia, provenientes de individuos en hospitales que habían sido sanados mientras escuchaban el programa, de reclusos que hallaron a Cristo en la oscuridad y el aislamiento de sus celdas, de matrimonios que fueron restaurados de las cenizas de la discordia y la separación, y de adictos que fueron liberados de las cadenas devastadoras de sus vicios, encontrando una nueva vida en la libertad de Cristo. El Espíritu Santo me reveló con una claridad meridiana que su poder no está confinado por la distancia física, que su influencia puede alcanzar y tocar corazones, y sanar cuerpos a través de cualquier medio, ya sea la radio, la televisión o una oración silenciosa, siempre que haya fe y una apertura sincera, un corazón receptivo a su obra. Entre aquellos relatos que me llegaron, destaco el testimonio conmovedor de un hombre en Australia que había perdido ambas piernas en la devastadora y cruel guerra de Vietnam. Este veterano, desilusionado y roto por la vida, había caído en una depresión tan profunda y desesperada que había tomado la funesta decisión de quitarse la vida, de poner fin a su sufrimiento. Aquella noche la había designado como su última en este mundo, el día de su partida final. Encendió la radio en un intento fútil por distraerse mientras tomaba la determinación final, buscando un último resquicio de consuelo. Era exactamente medianoche en Australia cuando mi programa radial comenzó a transmitirse, 1 hora de tinieblas para él. Mientras yo hablaba sobre el amor incondicional y restaurador de Dios, sobre el propósito trascendente y único que Él tiene para cada existencia humana. El Espíritu Santo tocó su corazón de una manera tan profunda, tan palpable y tan irresistible que este hombre, un veterano endurecido por la guerra y por el dolor, comenzó a llorar como no había llorado desde su tierna niñez, un torrente de lágrimas que lavó su alma. En ese instante preciso, sintió la presencia de Dios tan real, tan tangible en su habitación, que supo sin lugar a dudas que el Creador tenía un plan específico y amoroso para su vida, un propósito más allá de su sufrimiento actual. No recibió piernas nuevas esa noche. El milagro no fue físico en ese sentido, pero recibió algo infinitamente más valioso y duradero. Recibió esperanza, un propósito renovado para su existencia y la inquebrantable certeza de que Dios lo amaba tal como era, sin condiciones, sin juicios, con un amor eterno. Años después, este hombre se convirtió en un consejero dedicado para otros veteranos de guerra, compartiendo su historia de redención, y su testimonio ha transformado la vida de cientos de individuos, un faro de luz en medio de la oscuridad más profunda. Sin embargo, mi trayectoria no estuvo compuesta exclusivamente de triunfos y prodigios gloriosos. También enfrenté la crítica mordaz, el juicio implacable, la incomprensión dolorosa y los ataques infundados de aquellos que no lograban entender o que, simplemente, no aceptaban los gloriosos dones del Espíritu Santo, su manifestación en la era moderna. Muchos líderes religiosos de la época, aferrados a sus tradiciones, a sus dogmas rígidos, me catalogaron despectivamente como fanática o charlatana,
sembrando dudas y descrédito sobre mi ministerio, intentando desacreditar la obra de Dios. Hubo momentos de un dolor profundo y lacerante, cuando incluso algunos hermanos en la fe, aquellos que deberían haber sido un apoyo incondicional y un refugio, cuestionaron la autenticidad de mi llamado y de la obra sobrenatural que el Señor realizaba a través de mí, poniéndome en tela de juicio. No obstante, en esos periodos de tribulación y adversidad, mi refugio inquebrantable, mi fortaleza, siempre fue la oración, esa comunión íntima con el Todopoderoso. Cada mañana y cada noche, al presentarme ante la majestad del Señor, Él me recordaba con voz suave pero firme, que su aprobación era lo único que importaba verdaderamente, el único juicio que valía la pena considerar. Él me enseñó que las críticas de los hombres son efímeras y temporales, como el viento que pasa, mientras que su amor y su llamado son eternos e inmutables, permaneciendo para siempre. Si tú, que me escuchas en este momento, has experimentado la oposición por causa de tu fe, si has sido objeto de incomprensión o juicio por seguir los pasos de Jesús y vivir de acuerdo a sus principios, anhelo que sepas con absoluta certeza que no estás solo en esta senda, que muchos han caminado por ella antes que tú. El mismo Espíritu Santo que me brindó consuelo y me fortaleció en mis momentos de debilidad, en mis flaquezas, está contigo hoy, presente y activo en tu vida, listo para sostenerte. Mantente firme e inquebrantable en tu disciplina de oración. Busca su rostro cada día con una dedicación ferviente, con un corazón anhelante, y Él, en su infinita gracia y fidelidad, te concederá la fortaleza necesaria para perseverar y seguir adelante, sin importar los obstáculos, las pruebas o las tribulaciones que se presenten en tu camino. Su presencia es tu más grande respaldo, tu mayor aliado, un baluarte inexpugnable. No te desanimes, sino que permite que su poder te eleve. Si te sientes llamado a profundizar en tu fe, suscríbete a Palabras de Catherine, un espacio para nutrir tu espíritu y fortalecer tu conexión con lo divino. A mediados de los años 70, mi salud física comenzó a mostrar signos de deterioro. El cuerpo, como templo, empezaba a flaquear, pero mi ardiente pasión por las almas y mi completa dependencia del Espíritu Santo se intensificaron aún más si cabe, como si la debilidad física avivara el fuego espiritual. Sabía en lo más profundo de mi ser que mi tiempo en este plano terrenal era limitado, que mis días estaban contados, y cada reunión, cada programa radial, cada acto de oración se volvía inmensamente más precioso y significativo, cargado de un propósito eterno. Aumenté de manera consciente mi tiempo dedicado a la plegaria, pues comprendía que cuanto más se aproximaba mi partida hacia la gloriosa presencia divina, mayor era mi necesidad imperiosa de sumergirme en su santa compañía, de absorber su esencia. La comunión con Él se convirtió en el elixir que me sostenía, el manantial que saciaba mi sed. El 21 de febrero de 1976, me presenté por última vez en el programa Creí en Milagros. Aunque mi cuerpo estaba frágil y debilitado, mi espíritu resplandecía con el fuego inextinguible del Espíritu Santo, una luz que no podía apagarse. Aquel día, elevé una oración que aún resuena en lo más íntimo de mi corazón. Señor, si hay algo más que pueda hacer por ti antes de partir a tu gloriosa presencia, úsame hasta mi último aliento, hasta la última fibra de mi ser, hasta que no quede nada más de mí que pueda darte. 5 días después, el 26 de febrero de 1976, el Espíritu Santo, en su infinita bondad y fidelidad, me llevó a casa, a mi morada eterna, al lugar que mi alma anhelaba. Pero antes de emprender aquel viaje final, aquel traspaso de lo terrenal a lo celestial, deseo fervientemente compartir contigo las últimas palabras que Él, en su amor, imprimió en mi corazón, destinadas a todos aquellos que habrían de continuar la labor ministerial tras mi partida. La obra del Espíritu Santo no concluye con una sola generación, es un legado perenne, un río incesante que fluye a través del tiempo, de siglo en siglo. Cada creyente, sin excepción, posee la responsabilidad sagrada y el privilegio inmenso de ser utilizado como instrumento por Él, como vasija para su gloria. Los prodigios que presenciaste en mi ministerio no eran exclusivos para mí, no eran mi prerrogativa. Eran, en esencia, una poderosa demostración de lo que Dios anhela realizar a través de cada uno de sus hijos, a través de cada corazón que se rinde por completo a su voluntad soberana, sin reservas. El principio de la oración, 2 veces al día, que el Espíritu Santo me enseñó, no es una fórmula mágica ni un conjuro místico. Es en su raíz, un principio de profunda intimidad y comunión ininterrumpida con el Todopoderoso,
Hoy mismo, puedes permitir que el Espíritu Santo te guíe y te enseñe a orar, no solo 2 veces al día, sino a vivir en una comunión ininterrumpida con Él, en una conexión constante que impregne cada faceta de tu existencia, cada pensamiento y cada acción. Si este mensaje ha calado hondo en tu corazón, si ha encendido una chispa en tu interior, no dudes en compartirlo con otros, para que ellos también puedan experimentar y conocer el poder transformador e ilimitado del Espíritu Santo, esa fuerza que todo lo puede. Te invitamos a suscribirte a Palabras de Catherine para que nunca te pierdas el contenido que fortalecerá tu fe y te acercará cada vez más al corazón de Dios, revelando verdades que te impulsarán. Recuerda que tu vida puede convertirse en un cauce de bendición incalculable para incontables personas, que tus oraciones tienen el poder de mover montañas y de desatar lo imposible, y que tu fe, por más pequeña que parezca, puede producir milagros asombrosos que te dejarán sin aliento. El mismo Dios que me utilizó a mí, con todas mis imperfecciones, desea fervientemente usarte a ti para su gloria suprema, para manifestar su poder a través de tu vida rendida. Mantente firme en la fe, vive en oración constante y permite que el Espíritu Santo sea tu guía infalible en cada paso del camino, tu brújula eterna. El cielo aguarda con expectación para presenciar lo que Dios hará a través de tu vida, una vida completamente rendida a Él y puesta a su disposición. Descubre cómo tu fe puede desatar lo imposible y cambiar tu mundo y el de quienes te rodean. Suscríbete a Palabras de Catherine ahora mismo y no te pierdas la continuación de estas revelaciones que cambiarán tu vida para siempre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor incondicional del Padre y la comunión inefable del Espíritu Santo sean contigo siempre, guiándote y sosteniéndote en cada momento.